Un año después del título mundial en México, Argentina se prestaba a revalidar su condición de mejor de todos en la Copa América. Todo era alegría, ya que no solo se trataba de la campeona del mundo con el indiscutible mejor jugador del planeta en sus filas, sino que además el torneo sudamericano se iba a disputar en Argentina, volviendo a jugarse en una sede única, lo que no pasaba desde 1967. Además, los rivales no asustaban mayormente en la previa. Brasil estaba en etapa de recambio y ya no tenía Zico, Junior, Sócrates y Edinho, entre otros, aunque asomaban ya los jóvenes Romario, Dunga, Raí, Jorginho y se sostenía Careca. Uruguay, como campeón vigente, ingresaría en semifinales de forma directa, pero a pesar de sus buenos jugadores, había sido un desastre en México en 1986 y había sido eliminado por Argentina, así que no había demasiado de qué preocuparse. En la previa. Y después, no muchos enemigos más a la vista, nada que temer de forma especial. El optimismo del pueblo argentino era total. La idea de ser campeón del mundo y de América en un año se acercaba a la realidad. Sin embargo, el sueño comenzaría a convertirse en pesadilla rápidamente. Para empezar, en marzo de 1987, Jorge Valdano, pilar en México y futbolista del Real Madrid, anunció su retiro definitivo del fútbol cuando se encontraba en su mejor momento al serle diagnosticada una hepatitis crónica que lo tuvo a muy mal traer. Este caso, por supuesto, era por demás comprensible, pero no todo terminó allí. Con el paso de los meses se fueron acumulando las malas noticias. Neri Pumpido, otro pilar del seleccionado, se fracturó el antebrazo y quedó descartado para la Copa América. El otro golpazo fue la ausencia de Jorge Burruchaga, autor del gol del título ante Alemania, lesionado antes del inicio del torneo. Luego, el negro Héctor Enrique se cayó también por lesión, mientras que Luigi Borghi fue impedido de integrar la lista por parte de su club, el Milan, que lo iba a utilizar en un torneo de clubes llamado Mundialito. En un principio, el goleador Pedro Pablo Pasculi, que había salvado al albiceleste ante Uruguay en México, iba a ser parte del equipo y fue inscrito en la lista definitiva. Pero a último momento, su club, el Lecce de Italia, le impidió participar y ni siquiera se buscó un reemplazo. Por lo demás, por cuestiones técnicas, de ciclos cumplidos, de rendimiento y de edad, quedaron afuera Sergio Almirón, Ricardo Bocchini, Daniel Pasarela, Néstor Clausen, Marcelo Troviani y Miguel Celada, todos campeones del mundo. Obligado a buscar sustitutos y decidido a rejuvenecer el equipo y buscar alternativas pensando en Italia en 1990, Carlos Bilardo optó por suplir todas estas bajas con Raúl Roque Alfaro de River, Oscar de Articia de Instituto, quien estuvo en la lucha para ir a México, Hernán Díaz de Rosario Central, Juan Gilberto Funes de River, Oscar Román Acosta de Ferro, José Percudani de Independiente, Darío Sibisky de San Lorenzo, Sergio Goycochea de River, Jorge Taylor de Newell's, Jorge Osvaldo Bartero de Vélez y un pibe que la rompía en River, Claudio Polcanilla. El plantel completo fue el siguiente. Pero había más problemas. Los jugadores llegaron mal físicamente en general después de largas y duras temporadas en sus clubes. Maradona, que había ganado el Scudetto por primera vez con el Napoli, fue uno de ellos. Julio Larticoechea también venía tocado por una lesión y con poco rodaje. Bilardo advirtió que la Argentina que se vería en cancha no sería ni por asomo parecida a la de 1986. Este equipo puede llegar solo al 50% de sus posibilidades, sentenció. El torneo se desarrolló en 3 series de 3 equipos, en el que el ganador de cada una de ellas avanzaría a las semifinales en las que esperaría Uruguay. Argentina quedó en el grupo A con Perú y Ecuador, Brasil en el B con Chile y Venezuela, y Paraguay en el C con Colombia y Bolivia. El 27 de junio, Argentina debutó ante Perú en el Monumental ante 40.000 espectadores. ¿Recuerdan? 2 años atrás, Argentina había sudado sangre para empatar 2-2 con los incaicos y clasificar a México. Se volvían a ver las caras. Sin brillar, Diego adelantó a Argentina al inicio del segundo tiempo, pero sorprendentemente empató Luis Reina, aquel de la marca pegajosa Maradona en las eliminatorias pasadas. Los locales merecieron ganar, pero quedó en empate 1-1 y fue un llamado de atención. Para peor, Batista fue expulsado y se iba a perder el siguiente duelo. Bilardo puso en cancha a Islas, Cuchufo, Brown, Ruggeri y Larticoechea, Justi, Batista, Alfaro, Tapia, Maradona y Percudani. Ingresaron luego Hernán Díaz y Claudio Polcanilla.
El 2 de julio había que ganar y tratar de sumar varios goles ante Ecuador en el Monumental para pensar seriamente en la clasificación. Ya la expectativa fue menor. 30.000 hinchas un tanto desalentados por el partido inicial. Jugaron Islas, Cuchufo, Brown, Ruggeri y Orticoechea, Díaz, Justi, Alfaro, Tapia, Maradona y Percudani. Luego ingresaron al ruso Zubizki y Claudio Caniggia. Argentina ganó 3-0, pero no fue fácil y la clave fue el ingreso del Pájaro Caniggia, que entró en el complemento, se asoció con Maradona y abrió el partido con un gol de cabeza a los 50 minutos. Luego, Diego liquidó el pleito. Tampoco se jugó lo que se esperaba, pero se ganó y lo mejor llegó después, cuando Perú apenas empató con Ecuador 1-1 y Argentina ya estaba en semifinales. La sorpresa absoluta se dio en el grupo B, que fue ganado por Chile ante Brasil, nada menos. La goleada inicial de los brasileños 5-0 a Venezuela dio alas a la ilusión y parecía confirmar todas las expectativas iniciales. Los Ricardo Rocha, Raí, Paulo Silas, Müller, Careca, Baldo y Romario habían prendido la máquina. El optimismo de Brasil se vio reforzado porque si bien Chile, cuyos jugadores estaban peleados con los miembros de la federación por un tema de premios, venció 3-1 a Venezuela, no pareció que iba a peligrar su clasificación. Sin embargo, Chile jugaba bien y tenía en cancha buenos valores como el arquero Condor Rojas, Astengo, Pizarro, Ivo Basay, Letelier y un juvenil Iván Zamorano. Y ese equipo dio el primer golpazo del torneo, goleó jugando de contra 4-0 a Brasil, sí, 4-0, y se metió en semifinales. Un papelón futbolístico para los brasileños de muchos años a esa parte. El grupo C fue ganado quizá inesperadamente por Colombia, pero esto solo en la previa porque los colombianos, con una gran generación que asomaba, liderada por el pibe Valderrama, que a la postre sería elegido como mejor jugador del torneo, fue la selección que mejor jugó el fútbol en la Copa. Sumados al pibe también estaban Higuita, Herrera, Perea, Leonel Álvarez, Redín, Iguarán y Anthony de Ávila. Vencieron 2-0 a Bolivia y 3-0 a Paraguay para ser líderes absolutos. Guaraníes y bolivianos apenas empataron sin goles. Cuando en general se sabe que los fixtures se arman para los locales, para Argentina fue todo lo contrario porque le tocó enfrentar al campeón vigente, Uruguay, que si bien no andaba bien, había sido el rival más costoso de los albicelestes en México. Claro, se trataba de un clásico y no hay clásicos sencillos, y ese era el punto más dramático. Aún así, los 80.000 hinchas que llenaron River el 8 de julio esperaban una victoria. El local fue más que la celeste, que jugó de contra y en una rápida jugada, Alzamendi hizo el único gol del partido. Más empuje que a fútbol, Argentina apretó a Uruguay hasta el final, pero su propia impotencia y las atajadas de Eduardo Pereira lo dejaron afuera de la final, consumando el gran fracaso del campeonato. Todo fue un desastre. Se jugó mal, el estado físico fue malo, hubo problemas varios, por diferentes razones, varios jugadores tuvieron permiso para ausentarse momentáneamente de la concentración, y para colmo, después del último partido ante Uruguay, hubo corridas, golpes y robos en la salida del Monumental. Jugaron ante los orientales Islas, Orticoechea, Brown, Ruggeri y Cuchufo, Justi, Batista, Tapia y Maradona, Caniggia y Percudani. Luego ingresaron Alfaro y Funes. Un día antes, Chile había vencido en el alargue 2-1 a Colombia y había consumado otra pequeña sorpresa en el torneo sudamericano. La final la jugaron Uruguay y Chile, ganó 1-0 la celeste y retuvo su título de mejor del continente. Un día antes de ese partido, el 11 de julio, la Argentina tuvo que jugar el partido más odiado por todos ante Colombia, el del tercer puesto. Un año después del título mundial, apenas 15.000 personas fueron a ver al seleccionado en su propia casa, decepcionados como hacía mucho tiempo no lo estaban. Si todo tenía que salir mal, iba a salir mal. Argentina no levantó cabeza y perdió 2-1, gol del Cani para los nuestros, quedando cuarta en su propia casa y siendo el campeón del mundo vigente. Apenas había ganado un partido en la Copa, empatado 1 y perdido 2, los más importantes, jugando mal y terminando con la indiferencia popular que nunca había logrado conectar con sus jugadores. Ante Colombia actuaron Islas, Orticoechea, Brown, Ruggeri y Cuchufo, Justi, Batista y Tapia, Maradona, Caniggia y Percudani, ingresando Alfaro y Funes. Al final Maradona declaró: "Me parece que vinimos todos mal a esta Copa América. Claro que decirlo ahora, después de haber quedado fuera, puede parecer un poco más fácil, pero es la verdad. Yo estaba con más ganas de tomarme vacaciones. También estaba mal el Tata Brown o el Checho Batista con todos los problemas que le hacían con lo de su pase. Así todo, por momentos se jugó bien. Y ya que estaba todo mal, que siguiera".
El torneo fue criticado por la terrible mala organización, por los malos arbitrajes, por la escasa concurrencia de público, por las comodidades y lugares de entrenamiento ofrecidos a las delegaciones visitantes. Lo mejor de todo, más allá de Diego, se llamó Canilla, que fue de lo poco que dio para esperanzarse de cara al futuro. Y el tiempo daría la razón.